Está grabando, mira, está grabando. No te creo. Il a amené du poche. Tu veux du poche? Prends le poche, prends le poche. Bueno, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenas cómo tardes. estás? Bien, bien, gracias. Conmigo me quiso Boar, otro podcast más. Nos estamos sacando este viaje Sevilla, Portugal, Sevilla para la próxima semana. Súper rentable. Completo. Porque estamos haciendo podcast sin parar. Pere, hemos hablado de hacer esto un montón de veces. Sí. Espero Finalmente se ha logrado, espero que no se haga muy largo, pero Vale. es que hay tantas cosas que podríamos hablar contigo que nos podríamos pasar 2-3 horas aquí hablando Podemos de... hablar de otro. Pero cuéntanos, bueno, para la gente que no te conoce, Pere Ibáñez, ¿cómo te definirías dentro de este circo que es el Mundial de Motocross? Bueno, no sé, yo son muchos años pues que estoy aquí dentro de este mundo. Como ya te había comentado anteriormente, yo había empezado como piloto, joven, en el año 1975, con la Montesa, en el Trofeo Montesa. A partir de allí pues vi que no tenía mi porvenir en el mundo de las carreras y empecé como mecánico. Empecé como mecánico de Elías, de Tony. Después fui con Jordi, fui a Brasil, de Brasil pues conocí al americano Rodney Smith, que también le hice mecánico, de ahí pasó a Suzuki Factory, entré en Europa al Mundial y ha sido toda una consecuencia pues en cadena. ¿no? Hasta llegar hoy aquí. Hasta llegar hoy aquí. Pero entre todo esto, máximo responsable de motores en Yamaha Rinaldi. ¿Cuántos Sí. años estuviste en Yamaha? 25 años. Pero no solo estando en Rinaldi, pasaste por otras marcas. No, estando en Rinaldi empecé con Suzuki Sí. Factory, con el americano Rodney Smith, el 88 y el año 89. Y en el 90, 91 y 92 y 93 con Alex Putal, donde fue en el 1990 donde ganamos el primer campeonato del mundo de 250. Después pasé en el 94 con Bob Moore, el americano, en el Mundial de 125 y ganamos el campeonato mundial de 125. ¿Con Suzuki o ya era Yamaha? Con Yamaha ya. Del 92 pasamos a Yamaha. Y el 95 entonces fui el mecánico de Chiodi, Kiko Chiodi, que hicimos segundo en el Mundial, perdió por 3 puntos porque se le rompió la última carrera, quien quedaba delante ganaba. Y en la carrera, pasando al lado de los mecánicos, pues un mecánico sacando la pizarra, era como antes, iba en medio del circuito incluso, pues tocó la pizarra de un mecánico, de Miquel Increíble Mació, que haya perdido un título por eso, ¿no? y se rompió un dedo. Se rompió un dedo y perdió el mundial por 3 puntos. A partir de allí, pues dejé de hacer mecánico de piloto y Michele junto con Yamaha Japón fundaron la IRRD, que era Yamaha Rinaldi Research and Development, donde ¿qué pasaba? Había unos problemas con la moto oficial de Yamaha. ¿Qué pasa? Pues que en Japón desarrollaba la moto oficial para el mundial. Y cuando llegaba aquí en Europa teníamos que rehacerla. ¿Por qué? Porque en Japón tenían los pilotos que no tenían el nivel de los pilotos europeos y porque los circuitos en Japón eran muy pequeños al lado de los que se hacían en el Mundial. Entonces había que hacer. Entonces se fundó esta compañía para sustituir lo de Japón y se hacían directamente el desarrollo aquí en Europa. Entonces las motos oficiales saldrían directamente de Yamaha Rinaldi. Incluso en Yamaha Rinaldi hacíamos los motores para el piloto factory de Japón, para correr en Japón. O sea, ya no hacían nada en Japón. A partir del año 96, cuando se fundó esto, pues hacíamos los motores para competición, se comercializaron unos kits de 125 donde tipo en los primeros años 96, 97 las parrillas de salida, un 70 o 75% de las motos que corrían en el Mundial eran Yamaha Rinaldi con el kit, porque fue un pionero, digamos. No existía en ese tiempo nadie que hiciera ese tipo de cosas, piezas especiales para gente, digamos, privada, ¿no? Entonces esto fue una cosa un poco superior, novedad, y mucha gente corrió con Yamaha. Y ahí pues ya empecé así, responsable pues de desarrollo de motores, y cuando llegaron los 4 tiempos hicieron primer año con la moto
de Japón, la 400, ¿te acuerdas? Con Andrea Bartolini. Sí. Y Pero él ahí sí el desarrollo lo llevaban desde Japón o también lo llevaban ustedes. Este vino de Japón, completo. Pero la puesta a punto se hizo en Italia. Y ya en el 99 pues ganamos el Mundial con Andrea Bartolini. Y de allí pues todo el desarrollo de los 4 tiempos, cuando se hizo la inyección se hizo en Italia, se empezó a hacer desarrollos en Italia. Ellos llevaban, digamos, lo que era la base, pero la puesta a punto y la final desarrollo se hacía en Italia. Y cuando se hablaba de Estados Unidos, ¿también llamaban ustedes el desarrollo para esto o ellos tenían un departamento aparte? No, ellos van por su lado. No ha habido nunca ninguna relación. Transmisión de... No. Ni cuando ustedes tenían los Kit Rinaldi, esto que usaba tanta gente, tampoco. No, los compraban. ¿Ellos compraban? Ellos compraban. Ellos compraban. O sea, pero corrían con los kits de ustedes. Sí, pero no había, digamos, intercambio de información digamos, ellos eran técnica. Un cliente más. Sí, un cliente más y cada uno pues iba por su sitio, por su lado. Si tuviéramos que comparar, o sea, yo me imagino, cuando tú ves esta moto, ahora la que tenemos la de Fran acá atrás, y sí se ve especial, pero no era como en su momento cuando tú llegabas al mundial y veías una 125 y veías escape hecho a mano. Es que no tenía nada que ver. Yo la más oficial que he tenido, prácticamente creo que fue la Suzuki Factory del 88. 88, 89, 90 con Pulsar. Esta moto, o sea, era la moto oficial realmente. No tenía nada que ver con una moto de serie. O sea, ni la junta del cilindro, nada. Imagínate ya en el 88 teníamos cárteres de magnesio, o sea, basculante de magnesio, teníamos titanio en el silenciador, o sea, ya tecnología que se ha salido pues a la producción muchos años más adelante, o sea, en estos años ya teníamos esto. Este año yo me acuerdo que llevaba, primera 88 y llamaba la moto a parque cerrado tapada, como una cubierta de un caballo. Además no existían teléfonos, las cámaras de fotos eran a carrete, te podía salir la foto o no, o sea, la gente no podía copiar esas cosas. Entonces yo llevaba la moto a parque cerrado porque en aquel tiempo era diferente, el mecánico llevaba la moto a la parrilla de salida. Ahora no, hay el preparque, ya entra el piloto siempre allí, llevaba la moto a parrilla de salida, tapada, y cuando era salir le sacaba la cubierta, se montaba el piloto, salía, yo lo esperaba cuando se terminaba la manga, tapábamos otra vez la moto y me la llevaba debajo del camión, porque no querían tampoco que se viera, y era una moto, digamos, pero especial. En el 92, cuando pasamos de Suzuki a Yamaha, también teníamos un prototipo. Por eso, de acuerdo, en el 92 la moto de serie tenía el escape por arriba y nosotros ya llevábamos el escape bajo como estas modernas, o sea, ya una moto de fábrica también. A partir de allí, esto se ha ido reduciendo, yo creo que es pues por cuestión también de económico, de gasto, ¿no? Hoy en día una moto oficial es un prototipo, pero no, es una moto de serie con piezas puestas encima. Por ejemplo, no sé, puede venir una culata, puede venir un pistón, pero casi un 70% de la moto es una moto. Sí, normalmente, ejemplo, o sea, a veces se ven que estamos en el 2026 y los oficiales ya corren con la moto que va a salir el año que viene. Pero la base sigue siendo de una moto de serie. Esto es otra cosa. Con la moto que nosotros corríamos, estas oficiales, era la moto de serie de 3 años o 4 años adelantados. Ibas 4 años por delante. Pero que había tecnologías, yo claro, he tenido la gran suerte pues que he podido vivir esa época, ¿no? Y trabajar pues con fábrica como era en punto de referencia. Te puedo decir que en el 88 con la Suzuki oficial ya habíamos probado donde estaba el depósito de gasolina, el filtro de aire, y donde el filtro de aire pues de gasolina, pero en aquel tiempo no había electrónica como ahora. Entonces había pues una bomba mecánica que te pasaba la gasolina al carburador, unos pistones ya en cerámicos, o sea, cosas muy adelante que nunca a lo mejor salieron a la venta. ¿Por qué? Porque si esto funcionaba bien lo guardaban ahí en un rincón y dice, el día que haga falta ya lo sacaremos. Y viví pues estas épocas muy buenas. Bueno, imagino que te digo, para el aficionado sería increíble, pero para ti vivirlo para adentro y decir, estoy evolucionando algo que es totalmente diferente. Yo creo que hoy en día se ha perdido un poco. O sea, además, también lo hemos hablado muchas veces, Kawasaki oficial es una moto de fábrica, pero todo está hecho por ingeniería en Francia. De oficial
Que no tiene de nada fábrica, porque no viene de nada no, de fábrica. Tienen piezas especiales, pero no vienen directamente de la fábrica madre. Aquí mismo en el Mundial, que pase esto, puede ser que solo quede KTM y Honda, que Es sea posible. 100%. Sí, O sea, yo creo que la moto sí. que usa Jeffrey, Sí, todo sí, es de sí, Japón. no, sí, esto es moto oficial. Pero ¿cómo no tienen ellos el problema este de la evolución? ¿O también lo tienen? También lo tienen si tú te miras un poco atrás, digamos, claro, vamos para atrás, por ejemplo, los años 90, pues cada año había moto nueva. Las fábricas. Claro. Una moto nueva, 91, una nueva moto nueva, 92, venga, a lo mejor tenía el disco, tenía otras cosas, iban añadiendo piezas. Hoy en día salen con una moto y te la hacen durar 3-4 años. KTM lleva 4 años Sí. con la misma moto. O sea, han reducido mucho esta evolución. Había otra cosa, pues que también en las motos oficiales de aquel tiempo, si tú te fijas, agarras una foto de una moto oficial de los años 90, donde estaban las fábricas, verás, por ejemplo, solo Suzuki o solo Yamaha. No había todos estos adhesivos de sponsor. Ellos no querían. Ellos Claro. querían que la moto salía de Japón y solo con piezas suyas. Nosotros les proponíamos, vamos a hacer escapes en una empresa italiana como era México. Al final lo conseguimos, que aceptasen. Pero también por una cosa económica, porque les costaba mucho dinero. Entonces, pero antes de llegar allí decían, no, nosotros hacemos los escapes hacemos, no querían que nadie entrara. Claro, por eso era todo tan artesanal. Sí, todo era artesanal. Y mira, para que te hagas una idea, pues aquí, pues las motos oficiales, ¿qué hacen para hacer una moto que tenga buena presencia? Esto, pues casi como dice cada carrera, pues todos los plásticos van nuevos. Sí. Y tienes unas cajas de plásticos para el motor de entreno. Con la Suzuki oficial tenía 5 sets de plásticos para todo el año. No, era otra época. Claro, porque no existían No esos existía porque no eran todos hechos, digamos, prototipos. Entonces, que no eran como ahora, que por ejemplo un adhesivo te cubre todo el plástico. Antes eran adhesivos individuales. Claro. Aparte que iban pocos. Claro. Pero los arrancaba después de una carrera de las piedras, pasabas una lija bien finita de estas de agua para sacarle esto. Y volvías le a poner. Le ponía el adhesivo, le ponía silicona para que quedase brillantito y ya está. Era Yo me acuerdo cuando hablábamos recién de Honda, de lo difícil que era, que Rubén en un momento en Honda probó, venía del equipo de Lancelot, que habían hecho como 114. una parte a la suspensión Sí. de una pieza que le había hecho el equipo. Cuando llegó al equipo oficial quería hacerlo y No se le pasó dejaron. todo el año esa pieza en Japón y Sí. no se lo enviaron No. en todo el año porque dijo, ya la tenemos, pero ahora tenemos que probarla, tenemos Sí, que sí, hacer. no, Y esto, bueno, japonés hasta que no tenga unas horas hechas y esto no. A lo mejor un equipo europeo, a lo mejor hacen una pieza y dicen, venga, la ponemos. Allí no. Además yo he crecido un poco con la mentalidad del japonés, ¿no? Y hay que hacer pues horas de durabilidad y fiable, esto es lo más importante. Aunque a veces puede pasar que hayas hecho todo el ciclo de horas de rodaje y has hecho, por ejemplo, yo que sé, 20-25 horas y dices, bueno, estamos tranquilos, y a lo mejor le pones y al cabo de una hora se rompe. Claro. Nunca tienes la certeza 100% de que no tendrás ningún problema, aunque sean las piezas nuevas. La parte mecánica... Bueno, muchas veces pasa, al final es un mecánico. Sí, O sea, Sí, no, sí, no sí. puede. Creo que el año pasado a Fran le habían hecho la moto entera, Sí. que fue una de las carreras del principio que se paró, Sí. no encontraron y de repente empezó a funcionar otra Sí. vez como si hubiese pasado ya, nada. sí. Bueno, y a veces pues un poco así caprichosa, ¿no? La parte mecánica. Vale. Ahora pasemos otra vez a la evolución Sí. de lo que son las motos en general. Veníamos de carburador, pasamos a la inyección, pasas a las 4 tiempos y llega la electrónica. ¿Cómo la electrónica hace que se pierda un poco ese espíritu de romántico del motocross de toda la vida? No tanto. A verse todo Sí. casi influido hoy en día. Mira, hicimos el podcast con Butrón, que nos explicaba que él era un piloto que siempre salió bien en las salidas porque se preparaba la salida, porque la manera en que Claro. se movía la moto. Y él dice, hoy en día llegan los factories, aceleran, la electrónica te Sí. corta, sabes dónde tienes Sí. que pasar, y la técnica al final ya desaparece un poco, entre comillas, porque Sí. Prado Es- sale como sale gracias a No, la bueno, técnica, claro. pero se ha perdido un poco esto.
En el motocross mucho menos. Ahora, lo que es, por ejemplo, la motovelocidad y esto, pues allí influye mucho la electrónica. Por ejemplo, sabes que yo te dije que había trabajado con Padre Elías. Después el hijo fue campeón del mundo de Moto 2. Y yo estuve un par de temporadas también con el hijo cuando hizo un equipo de la velocidad del rack con Xavi Artigas, Sí. que crecía porque era pequeñito, ¿no? Y entonces él me explicaba su experiencia en el MotoGP y me decía, mira, ahora llegas ahí una vez. A ver, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, unos años atrás, cuando no habían los 4 tiempos, los 2 tiempos, era difícil ver que un piloto que venía de la 125 ir directo a la 500 era muy difícil. De la 250 ya pilotos ganadores, cada hora y todo eso, tardaban en agarrarle en la mano el ritmo para la 500, porque aquello te lanzaba, y era todo manual. Él me dijo, cuando corríamos con otros tiempos, tú llegas allí, le metes a fondo y depende en real time. Esta centralita con el GPS, con el GPS, sabe la inclinación que tiene la moto, el neumático, la temperatura que está, si está gastado, si no está gastado, todo esto, con los sensores que tiene, y le va dosificando, lleva a fondo y le va dosificando la potencia. Cuando a medida que se va poniendo, renderizando, pues lo da todo. El motocross, ¿qué pasa? Que hay, sí, nosotros habíamos, con Yamaha, cuando se hizo la inyección, junto con la GET, estuvimos desarrollando un sistema que se llama GPA, que existe, que digamos no es un control de tracción, pero es, digamos, sí, te controla un poco la potencia, un control de potencia. Pero en el motocross no ha terminado de entrar bien. ¿Por qué? Porque a veces tú necesitas hacer derrapar en una curva o cuando arena, pues que le aceleres y salga rápido. Claro, aquello te va dosificando la potencia, claro, y tú no lo tienes. Claro. Lo que sí que se ha introducido un poco últimamente es, digamos, un launch control que haces que, por ejemplo, miras a ver dónde está la máxima potencia del motor, a las revoluciones, y tú lo bloqueas allí para la salida solo. Claro. Y dan cada foto, separan allí las revoluciones. Tú lo único que tienes que tener la sensibilidad del embrague. Claro. Y después, al momento que tú cambias la segunda o tú le puedes configurar de manera diferente, sale de la estrategia y ya tiene el motor normal. ¿Por qué un poco se ha hecho esto? ¿Por qué? Porque cuando están solos, hacen la salida, salen siempre bien. Claro. El problema es cuando estás en medio de los 40. Hacen tanto ruido todos los otros que a veces estos no sienten bien su motor, que si están en el régimen justo para tener una buena salida. Y de esta manera pues no tienes que fijarte tanto. Hay otros pues que incluso pues le han mirado a ver a cuántas RPMs puede hacer una buena salida, y le ponen esto que has visto, que le ponen eso de las lucecitas, que dice, pues mira, pues lo clava, por ejemplo, no sé, a 10.000 vueltas. Y va subiendo, y cuando te marca que tienes que cambiar. No, esto es para la salida. Sí. A la salida, mire, cuando está a 10.000 vueltas, dice, párate aquí, que empieza a hacer como una intermitencia. Entonces, paras el gas allí y sales. Claro. Sí. ¿Crees que esto es un poco, mirar tanto el tema de la tecnología, es un poco el problema que tiene Ducati hoy en día? Porque vienen de la velocidad. Sí. Cuando tú hablas con mucha gente que ha estado en el proyecto y esto te dice, es que no se escucha al piloto casi. Ellos dicen, no, si el ordenador nos dice toda la información y vamos a desarrollar la moto para aquí o para aquí, según lo que nos dice el ordenador. Claro. Y en motocross es diferente. Al final tú, lo hemos dicho y lo dijo Estefan hace nada, el piloto sigue siendo el 70% el piloto. Sí. Y entonces la electrónica, en ciertos puntos como la salida y en ciertos momentos te ayuda. Pero al final tienes que escuchar al piloto. Claro, tiene que eso. Nosotros también, por ejemplo, yo cada turno que entra la moto en el circuito, pues me descargo los datos y el circuito, lo llaman telemetría, pero sería una adquisición de datos, porque no es realmente una telemetría, pero bueno, se llama telemetría. Entonces, ¿esto qué te da? Te da una información ves el circuito. Si él, por ejemplo, te dice, mira, a ver dónde está, aquí en esta curva, pues no me sale bien. Tú vas a analizar si es por un problema de gasolina, si abre el gas demasiado tarde, ¿entiendes? Un poco, claro. Lees un poco ¿qué haces? Haces después puntos de referencia donde miro la temperatura,
durante el turno que ha estado rodando, si se mantiene, si ha subido mucho la temperatura del motor, miro la temperatura, la posición del gas, las RPMs, si estás dentro, haces unas cuantas lecturas de esto, ¿no? Y tienes una información un poco de la moto, pero es lo que digo, al final quien va encima de la moto es el piloto. Esto te ayuda, pero al final, ¿qué pasa? Que si el piloto no le gusta, no hace nada tampoco. Claro. Entonces al final es más importante que el piloto le guste la moto como va y que tenga confianza en lo que tiene. Porque tú, aunque le des la mejor moto, a lo mejor tiene 10 caballos más y el piloto dice no me gusta nada tampoco. A lo mejor, Bueno, muchos pilotos en 450, Butrón dijo, mi moto de Nacional, yo le he quitado potencia. sí. O sea, son pocos pilotos en el mundo que pueden llevar una 450 Claro. a esa manera. Y pues, es que cada piloto es un mundo. También nombrando a Butrón, en el año que hizo tercero en el Mundial, al siguiente año le dieron la moto de Sheffield tal cual había Sí. sido campeón del mundo. Y yo no la podía llevar. Si tú te haces un poco de memoria, esto vuelve incluso con Cairoli, que hizo hacer una 350 Claro. para correr con la 450. Cuando él ganó el mundial con Yamaha, Sí. con nosotros hizo reducir a 400. 400. A 400. Entonces, esto tiene un poco un sentido. No lo sé. Esta fue, creo que era una buena moto también, esta 350, una buena cilindrada. Para Lo que pasa, les encanta, se siguen vendiendo. sí, pero como ellos pensaron que los japoneses Iban a les irían querer, atrás, pero no. fueron atrás. ¿Por qué? Porque según ellos la cilindrada reina tenía que ser una 4,5, porque la 250 y 350 Es había muy poca poca diferencia. Entonces quieren que haya una diferencia más. Y de hecho, pues ellos se retiraron y la 450, la KTM, dejaron de fabricarla. Se vendían los modelos antiguos. Tuvieron que volver a retomar los proyectos y evolucionarla, y es lo que están haciendo con la 4,5. Sí, me imagino que, bueno, has pasado por muchas marcas. Has estado en Yamaha, Suzuki, pero ya en la época moderna has pasado por Honda, ahora Kawasaki. Cuando llegas a un proyecto nuevo, ¿por dónde empiezas a darle forma a hacer una moto competitiva? Bueno, un poco de la experiencia de tantas motos diferentes, al final todas están cerca. Entonces, como ya has hecho, no empiezas de cero. Por ejemplo, tú ya llegas con una buena base. Por ejemplo, yo cuando llegué en Honda 114 con Rubén, no tenía experiencia de Honda, pero tenía experiencia que venía de Yamaha, estuve en GasGas también, que era el motor Yamaha. Y ya tienes unas bases, entonces aquello puedes aplicarlo a la moto esta. Y de hecho, pues nosotros con una moto que no teníamos con Honda, con Rubén, que no teníamos ninguna ayuda de ningún tipo, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni nada, pues creo que hicimos una buena moto competitiva. 6 podios creo que hizo. Sí, y estuvo primero del mundial hasta que se sacó el hombro en Riola. Sí. Entonces quiere decir que la moto, y eso que él tenía un peso elevado. Tipo Fran, pero creo que era más grande que Sí, Fran. más. Bueno, pues Fran ha perdido mucho, pero Sí. creo que él siempre fue grande. Era 82 kilos. Entonces para una 250 ya es un handicap bastante elevado. O sea, y él nunca se quejó de la moto. Él estaba contentísimo y dice, a veces a lo mejor no sale rápido que tenía que salir de curva, pero no es un problema, es un problema mío porque yo sé que soy Claro. pesado. Y en esto, pues mira, estuvimos delante del mundial, primero del mundial. ¿Cuánto sale preparar una moto para precio? A ver, varían muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero si tienes una moto competitiva, realmente, A ver, o ¿cuánto crees que saldría esta por grande y cuánto crees que saldría un oficial 100%? uf, esto no. Esta se podría hacer un precio porque al fin y al cabo puedes modificar cosas que son de producción. Sí. ¿Vale? Una oficial, pues ya empiezan con fusiones diferentes, fundir Por una ejemplo, la que Fran utilizará el año que viene, al Sí. final la sigue haciendo en una ingeniería. Sí. Pero esa ingeniería puede llegar cualquier persona y traer una moto y que se la hagan. Sí, O si sea, pagas. al final es Sí. si pagas. Claro. O sea, es una moto oficial, pero que no lo es. Es No una lo es. moto hecha por una persona que alguien que tenga Sí. mucho dinero lo Es puede hacer. cuestión de budget. Al final esto es antipironen que tiene Sí. a Kimi Räikkönen detrás, Sí, que tiene sí, un budget sí, sí, increíble sí. y lo hace. Sí. Pero es la única marca que lo usa porque Honda ya dijimos que era Japón, KTM. Más la 250 no. No, pero hablando de Sí. la 450. Ah, vale, 400, 450 es Sí. 100% Japón, KTM 100% Austria
Y Yamaha, es Rinaldi. Rinaldi, que es la JTR. La de 450 es así, 100%. Sí. No tiene, porque sé que la 2,5 la hacen en otro lado. No la hacen en otra, la hacen en Holanda. Y ya estamos. después- Bueno, Ducati la debe ser en casa también. eso se porque lo es hacen en una casa, to- sí, una Beta fábrica. también debe tener Sí. un Trae poco de... eh, Triumph, bueno, la 2,5 en principio, por lo que tengo entendido, no tiene nada que ver a una de no, estándar, pero lo deben hacer también con una ingeniería o en casa, hay, ¿no? hay una ingeniería que, bueno, que Que ellos tienen. ellos tienen. No la nombramos para Sí, que no, se la no, quede no, el sí. secreto. Pero yo no lo sé exactamente, Sí. pero yo creo que se han apoyado en una ingeniería, realmente. Una ingeniería que te hace, pues hace que si tú vas y como si tú tienes, digo, mira, yo tengo el dinero y que no me importa, no tengo límite de dinero, vas allí y dices, escucha, es como es un proyecto. Es como un poco como Dixon usaba Cosworth. Sí, una cosa así. Una cosa así. Crossboard también. Crossboard, sí, ahora creo que se han salido Sí, del pero bueno, motocross. tuvo muchos años. Sí, pero si tú vas allí con mucho dinero y dices, mira, yo quiero que me la hagas una moto solo para mí, y te lo van a hacer. Y que me dure las 3 horas de Sí, la manga. y de te lo acuerdo, hacen. claro, esto no podemos mirarlo tampoco, porque ya se sabe. ¿Qué pasa? Que el cuatro tiempos es un poco frágil cuando empiezas a darle potencia. Una moto, si la tienes bastante normalita, descafeinada, tienes moto para rato. ¿Qué pasa? Que cuando la aprietas bastante, y sobre todo lo que hace mucho daño a los cuatro tiempos son las revoluciones. Entonces también para montar de revoluciones va material y material que es costoso. ¿Qué pasa? Que tú cuando vas a hacer un prototipo, a lo mejor te dirán, por ejemplo, no sé, ahora te pongo un ejemplo, por ejemplo, una suspensión de horquillas, ¿vale? Tú te vas a Callaba y a lo mejor te vende a los pilotos oficiales. Y dice, mira, por llevar las horquillas pues cuesta 30.000 euros. Dios, hombre, ¿cómo 30.000 euros? ¿De qué está hecha? No, es que no es que esté hecha. Es todo el mantenimiento que tengo que hacerle. Y hay unos ingenieros que están trabajando todo el año para desarrollar esta horquilla. Y tienen unos pilotos probadores en el circuito, pues tantos días al año rodando y cambiando piezas, diseñando cosas. Y al final, pues ¿cuántas horquillas haremos? Haremos 5 sets de horquillas. Pues todo este dinero Lo tienen que de dividir toda entre esta, estas lo 5. tienen entre 5. Es lo mismo que, por ejemplo, si tú vas a hacer, yo digo, quiero hacer aquí unos árboles de levas. Entonces un árbol de levas viene y te dice, pues mira, hacer unos árboles de levas te cuesta, no sé, 3.000 euros, por ejemplo. Ahora me lo invento, 3.000. Dices, pero si yo los de serie los pago a 500 euros. Claro. Sí, pero ¿qué pasa? Que hacen uno. ¿Y qué rebaja el precio de las piezas? La cantidad. Y por eso pues tienen por eso salen tan caras hacer una moto oficial. ¿Por qué? Porque haces las piezas que hace falta para el equipo para hacer una temporada. ¿Tú crees que con el conocimiento que tienes ahora y has seguido en todos estos años, sí, cuando estabas en Honda Ejemplo, que estabas en el equipo oficial, podríamos decirle, con dinero podías haber hecho una moto competitiva como para plantarle cara a KTM? Bueno, ya que se lo plantamos, Bueno. ya Sí, habíamos sí, ganado sí. algunas mangas de la KTM. Posiblemente. O un equipo, Sí, porque al final, sí. aunque el 114 es un equipo privado. Sí. O sea, ¿puede un equipo privado con dinero ser capaz de hacer una moto competitiva? Bueno, sí, Claro, porque es lo la que respuesta estamos- sí, porque Kawasaki de KRT lo hace. Ya lo hemos dicho antes también. Eh. Es esto, o sea, depende de lo que tú Está puedes. dispuesto a gastar. Tú si no sabes hacerlo, pues ya, bueno, yo tengo dinero pero no sé hacerlo, pero no hay problema, pero entonces vas a una ingeniería y te la harán. Claro. O sea, tú pagando puedes tener esas piezas. Claro, después no solo es hacer las piezas, necesitas a alguien que la ponga a punto. Porque no siempre lo que sale en el diseño de un ordenador es lo mismo resultado que te da Claro. el circuito. Yo con mi experiencia, pues muchas veces he vivido pues que con motores, con el 125 o con Chiodi, que el banco de pruebas daba 3 caballos más y te llevaba al circuito y decía, no me gusta. ¿Cómo no te gusta? Pero si en el banco de pruebas y tal, ¿qué tal? No me gusta. Y La bueno, entrega de potencia, Sí. es que hay tantas cosas al sí, a final. lo mejor te da una entrega de potencia donde tienes solo un pico y en el otro tienes una banda ancha de potencia. Entonces, aunque tengas 2 caballos menos, pero la tienes por muchas más vueltas. ¿Entiendes? Claro. Entonces,
Yo lo que digo siempre, yo el banco de pruebas, pues sí, me da una orientación, me ayuda a saber si una pieza hace una cosa, hace otra, pero al final de todo El mejor círculo, test es el piloto. el test es el piloto en el circuito. No Háblame hay- de las eléctricas. ¿Eh? Eléctricas. Para alguien como tú que vive la Sí. gasolina, Allí, bueno, ¿futuro o no futuro? es difícil esto responder. Yo estuve 15 Te ha dado días. cara de melancólico, ¿eh? Como diciendo, "Uf". No, a ver, yo he estado haciendo test con Stark porque Stefan cuando hicieron la presentación me mandó allí con ellos. Estuve, Ah, verdad que nos vimos en la Sí, es verdad, sí, yo sí, me sí, acuerdo, sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba un poco así, digo, a ver qué va a salir de esto, ¿no? Y ellos pues tenían tanta seguridad, pues que llevaron todas las motos del mercado. Tenían la Honda, tenían la Kawasaki, tenían la Yamaha, todas allí al lado. Y vinieron pues prensa de todo el mundo. Y cada día pues venían, no sé si eran 5 o 6. Sí, pero estas primeras veces me acuerdo tuvo Sí. un montón de problemas. Es verdad Sí. que la moto no tiene nada que Sí, ver no, con no esa, tiene pero nada claro, que ver, no tiene- yo creo que se claro. apresuraron en Era esta muy rápido, presentación. muy rápido. Y ¿qué pasa? Pues que empezaron a rodar, pam, pam, y después venga, agarrar la eléctrica. Agarraban la eléctrica, a ver qué dicen. Oh, me gusta y tal. Y nadie más ya quería ni subirse a las otras. Realmente... Que es válido, sí, y que han ido mejorando, pues que aquel tiempo a lo mejor no tenían la durabilidad de Y batería. era una preserie. Sí, han ido mejorándolo todo, pero yo creo que es una muy buena moto, a lo mejor para tú rodar. Claro. Pero para un público es que Para el la público adrenalina amateur que es te da, buenísima. que te da, o, por ejemplo, incluso te vas a un supercross y Claro. escuchas la salida, motores a full, y en los saltos que tienen abierto, y notas la agresividad del piloto ahí. Y no se nota. No sé, a lo mejor porque es una cosa tan nueva y a lo mejor, no sé, los que van a venir, los que nacen ahora, que van a crecer a lo mejor con moto eléctrica, pues les va a ser normal y les va a gustar, pero claro, uno que viene es de otro tipo de motores de combustión, bueno, es otra cosa, pero creo que es válido. Hecho. Ha sido una buena charla, ¿no? Sí, En verdad, vuelvo a decirlo, podríamos estar aquí Sí, hablando de oh, horas de mil cosas. de mil cosas. Podemos Después de repetirlo, miramos sí, qué hemos hablado y la claro. próxima vez hablamos de otras cosas diferentes. De Pero bueno, acuerdo. es un placer. Sí. No, Creo que claro. ya había hecho una vez una entrevista contigo, me parece que para Solomoto una vez cuando yo trabajaba en Solomoto. Sí. ¿Me suena? Pues claro, yo empecé con Elías en el año 83 ya, son ya 40 y pico de años que estoy en paddocks. De historia tenemos dos colores. Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer siempre. Gracias. Espero que les Gracias a haya todos. gustado, y Y bueno, volvemos seguimos. otro día. Nos vemos otro día en otro podcast. Este es Eso. el último que hacemos desde aquí, desde Portugal. Venga, hasta Venga, luego. saludos.